Muy bien, hola a todos. Hoy vamos a ver una breve explicación sobre la hemostasia, sobre la cascada de la coagulación, para que tengan ya una idea más clara y les voy a dar algunos tips de mnemotecnia para aprenderse la cascada de la coagulación y comprender bien los pasos también de pues, la hemostasia, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos una lesión endotelial o tenemos una lesión del vaso externa, por ejemplo, en este caso, lo primero que va a existir es una vasoconstricción refleja, ¿no? Entonces, luego de esa vasoconstricción, ¿por qué se va a dar esa vasoconstricción refleja? Pues primero también por la liberación de endotelina por parte de las células endoteliales y esa endotelina va a promover esa vasoconstricción que va a ser importante, que se va a dar por el músculo liso arteriolar, ¿no? En este caso, si se habla de las arteriolas. Y pues también lo que va a ocurrir con esa vasoconstricción es que va a haber una exposición del colágeno de la matriz extracelular y eso pues también va a ayudar a la formación o a la activación de la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, por ahora esa vasoconstricción refleja es muy importante porque va a impedir que salga más sangre de la que va a terminar saliendo y pues no se quiere que se dé una hemorragia. Entonces, eso también va a ser una función importante de esa o un efecto que va a terminar generando esa vasoconstricción es evitar esa hemorragia. Luego de esa vasoconstricción refleja, vamos a tener una hemostasia primaria. ¿Qué es la hemostasia primaria? Lo que vamos a tener primero es que va a haber una liberación de el factor de von Willebrand y ese factor de von Willebrand se va a ubicar en la matriz extracelular, por encima de esa matriz extracelular de la túnica íntima. Y en este caso, ese factor de von Willebrand va a permitir la asociación con las plaquetas. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Con qué glucoproteína? Con la glucoproteína 1B de las plaquetas se va a asociar ese factor de von Willebrand y eso va a permitir que se empiecen a adherir esas plaquetas. Entonces, inicialmente vamos a tener una adhesión plaquetaria y cuando se adhieren esas plaquetas, ellas van a cambiar de forma, pues porque ya tienen una superficie distinta y va a haber una liberación de gránulos de ¿qué? De ADP y de tromboxano A2, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el ADP y el tromboxano A2 es ayudar al reclutamiento de más plaquetas, que se unan más plaquetas y de esta manera se forme ya un tapón hemostático pues más consolidado, más fuerte, pero aún esta hemostasia primaria pues no es muy permanente. ¿Por qué? Porque todavía no tiene fibrina, entonces apenas tenemos un tapón plaquetario que va a ser importante igual para evitar la hemorragia, pero que necesita una red mucho más fuerte. Entonces, para eso vamos a tener la hemostasia secundaria. Entonces, en la hemostasia secundaria, lo que vamos a tener es que, pues hay que tomar en cuenta que se va a activar la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, cuando se da esa lesión, pues vamos a tener un factor tisular, ¿no? Un factor tisular, y este factor tisular va a activar la cascada de la coagulación de la vía extrínseca. Y al finalizar la cascada de la coagulación, pues vamos a tener trombina activada y la trombina va a tener una función muy importante que va a ser eh, el paso de fibrinógeno a fibrina. Entonces, lo que va a hacer la trombina es fragmentar el fibrinógeno y al fragmentarse el fibrinógeno se llama fibrina. Y la fibrina tiene una característica muy importante y es que se puede polimerizar. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y al polimerizarse, pues va a formar esas redes de fibrina que van a generar un coágulo mucho más sólido. Bien, ahora, pues ya cuando hay una consolidación de ese coágulo, pues nosotros no queremos que crezca indefinidamente o que sea demasiado sólido y que nunca se retire, sino que queremos que exista una regeneración del vaso sanguíneo. Entonces, para evitar que el coágulo crezca obstruyendo todo el vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo, pues vamos a activar mecanismos fibrinolíticos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues se va a pasar de una proteína que se llama plasminógeno, se va a fragmentar el plasminógeno por el activador del plasminógeno
Y ese plasminógeno al fragmentarse se va a convertir en plasmina. Y la función de la plasmina es despolimerizar la fibrina para que ya ese coágulo se vaya retirando poco a poco y para evitar que la fibrina que ya exista, digamos, que no siga creciendo, creciendo, creciendo la formación de ese coágulo de fibrina. ¿Listo? Entonces, en este punto, pues ya se va a promover que el coágulo se vaya retirando para dar paso a la regeneración del, del endotelio y en últimas, esa región de la lesión se regenere completamente. ¿Listo? Ahora, también es importante tener en cuenta que va a haber una liberación de trombomodulina por parte del endotelio y esa trombomodulina va a ser muy importante porque va a bloquear la cascada de la coagulación. Entonces, eso también otro aspecto importante para que no se siga generando trombina y no se siga generando fibrina. ¿Listo? Este es un resumen importante sobre lo que ya les había hablado. Hay un vaso lesionado, luego aglutinación de plaquetas, posteriormente empieza a aparecer la fibrina, pero pues luego se forman esas redes de fibrina mucho más fuertes, ya se da esa formación del coágulo de fibrina y posteriormente pues ya empieza a existir una retracción del coágulo para permitir la regeneración del tejido en esa región de la lesión. Digamos que acá también se está mostrando cómo se ve, cómo se va asociando esa fibrina a las plaquetas y ese coágulo de fibrina, ¿cómo se forma? Pues ya les había dicho un poco y aquí lo está mostrando gráficamente en el sentido de que cuando se activa la cascada de la coagulación, pues se va a pasar de protrombina a trombina. ¿Por qué? Porque el activador de la protrombina va a fragmentar la protrombina y la va a convertir en trombina y la trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina y la fibrina tiene la característica de que se puede polimerizar con otra fibrina fácilmente y en últimas forma fibrina reticulada, que es en últimas como pequeños ladrillitos de fibrina unidos entre ellos. Bien, ahora vamos a hablar de la cascada de la coagulación, entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos y específicamente tener en cuenta el concepto del simógeno. ¿Qué es simógeno? Es una proteína, es una enzima que se activa al ser fragmentada. Entonces, cuando se le quita un pedazo al simógeno, se activa, activa su función inicial, ¿listo? Su función principal. Nosotros vamos a tener esos simógenos en la cascada de la coagulación y por eso pues va a ser mucho más fácil cómo se van activando esa cascada. Entonces tenemos la protrombina, como ya les había dicho, es un simógeno que cuando se fragmenta por el activador de la protrombina se convierte en trombina. La trombina va a ser el activador del fibrinógeno. ¿Por qué? Pues porque va a terminar fragmentando el fibrinógeno y lo convierte en fibrina y la fibrina va a poder unirse con otra fibrina que se haya generado y va a formar una red de fibrina. Ahora, el plasminógeno va a ser activado pues, por el activador del plasminógeno y va a ser fragmentado y al ser fragmentado el plasminógeno va a convertirse en plasmina y la plasmina tiene la función de despolimerizar las redes de fibrina. Bien, ahora, ¿cómo yo sé cuál es antes? Que si la protrombina, que si la trombina, que si el fibrinógeno, que si la fibrina, que el plasminógeno o la plasmina. Entonces, tienen que tener en cuenta primero que la protrombina, pro significa pre, antes de la trombina. Entonces, la trombina viene de la protrombina. Entonces, es algo importante tener en cuenta por ese pro que significa pre en últimas, antes. El fibrinógeno, pues aquí tenemos el geno, que significa génesis, origen. Entonces, el fibrinógeno es el origen de la fibrina. Entonces, antes de la fibrina tenemos el fibrinógeno. Y tenemos el plasminógeno, ¿sí? Y el plasminógeno tenemos lo mismo, geno, génesis, origen. El plasminógeno es el origen de la plasmina. Ahora, otro concepto importante que deben tener en cuenta en este caso, eh, y es que miren, protrombina, ¿cuál es la función de la trombina? Pues va a promover la formación de un coágulo. ¿Cómo va a promover la formación de un coágulo? Convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Entonces, recuerden que el que convierte el fibrinógeno en fibrina va a ser la que se llama trombina, trombi de trombo. Entonces,
trombina de formación de trombo. ¿Cómo forma el trombo? Pasando de fibrinógeno a fibrina. Y pues, ¿cuál es la sustancia que termina formando la fibrina? Pues el fibrinógeno, ¿no? De fibras que se van uniendo entre ellas. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Aquí hay una explicación breve de cómo funcionan los simógenos. Entonces aquí tenemos toda una proteína acá, que esta podría ser la protrombina, y llega una proteasa que sería el activador de la protrombina y le rompe un pedazo a esa proteína, y cuando se libera ese pedazo se activa la función de esa proteína, y en vez de protrombina, pues en este caso esta subunidad se llamaría trombina. Entonces esto en realidad se llamaría trombina, y la trombina pues convertiría el fibrinógeno en fibrina. Ahora, aquí tenemos la vía intrínseca, extrínseca y la vía común de la cascada de la coagulación. Y pues la idea es comprender, tener una lógica de cómo funciona esto y saber también, por ejemplo, reconocer secuencias de los números y por qué se da esa secuencia de los números. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta y que no se les puede olvidar cuando piensen en la cascada de la coagulación es que el factor de coagulación 10 es el más importante. ¿Por qué va a ser el más importante? Porque va a ser el punto en el que van a confluir la vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces, eso es algo muy importante que deben tener en cuenta. Ahora, esto significa que yo no voy a encontrar factor 10 ni en la vía extrínseca, o sea, en el inicio de la vía extrínseca, ni tampoco en el inicio de la vía intrínseca. Bien, ahí es donde van a, en últimas, finalizar y va a formarse esa vía común. Entonces, algo muy importante que deben tener en cuenta. Entonces, en la vía intrínseca, ¿qué es lo que vamos a tener? Que primero, por una lesión interna, una lesión del endotelio interna, por alguna sustancia o algo, algún traumatismo interno, vamos a tener que el factor 12 de la coagulación se va a convertir en un factor 12 activado, ¿no? Se va a activar. Ese factor 12 activado, ¿qué función va a tener? Va a ser activar al factor 11. Entonces, miren que vamos de arriba hacia abajo. Factor 11. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con el AMP y además con la precalicreína, que va a ayudar a que se dé este proceso mucho más rápido. El paso, permitir que este 12A active al 11, convirtiéndolo en 11A. Bien, entonces cuando se convierta en 11A, este 11A tiene la función de activar el factor de coagulación 9, porque recuerden que vamos bajando, pero recuerden que el 10 se relaciona con la vía común. Entonces, si yo ya no tengo el 10 por la vía común, lo más abajo del 10 va a ser el 9. Entonces, el 11A va a activar al factor 9, factor de coagulación 9, y esto pues va a necesitar de la presencia de calcio para que se dé esta reacción. Entonces, cuando el 9A se active, este va a tener la función de activar al factor de coagulación 10, ¿sí? Y esto lo va a hacer también, pues es importante que existan fosfolípidos de plaquetas y calcio en este caso, ¿sí? Es importante esto, para que se dé la activación de este factor de coagulación 10. Y también vamos a tener que el factor de coagulación 8, también está por debajo del 9, recuerden, va bajando, bajando, pues va a ser activado por otra vía distinta que va a ser por la trombina. Entonces la trombina me va a fragmentar ese factor de coagulación 8 y ese factor de coagulación 8 activado me va a activar también al factor de coagulación 10. Entonces, si yo no tengo el factor de coagulación 8, pues voy a tener distintos tipos, específicamente de hemofilia. Voy a tener problemas de hemofilia, es decir, de un sangrado, coagulopatías, y pues eso es importante tenerlo en cuenta, que ese factor 8 es muy importante para complementar esta acción de la vía intrínseca en este caso. Ahora, ya explicamos la vía intrínseca, luego pues va a haber una activación de la vía común, pero la voy a desarrollar cuando les muestre brevemente pues en qué consiste la vía extrínseca. La vía extrínseca, ¿cómo funciona? Pues cuando hay una lesión externa del vaso, va a haber una liberación de factor tisular, eh, y esa liberación de factor tisular va a permitir activar el factor de coagulación 7 y lo va pues dejar a factor de coagulación 7A, y ese factor de coagulación 7A también pues va a activar en últimas el factor de coagulación 10, y para eso te necesita fosfolípido de plaquetas y calcio. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, miren cómo es de corta la vía extrínseca. Y también deben tener en cuenta que el factor tisular no solo activa el factor de coagulación 7 y lo convierte en factor 7A, sino que directamente el factor tisular
puede activar el factor de coagulación o los factores de coagulación 10, ¿listo? Ahora, ya que hemos visto la vía intrínseca y extrínseca, pues vamos a pasar a la vía común. Entonces, cuando todo esto confluye acá, este factor de coagulación 10 se convierte en factor de coagulación 10A activado y se va a asociar con el factor de coagulación 5, ¿no? Recuerden que no hay factor de coagulación 6, entonces ahí ya saben, bueno, cuando ya pase todo y ya llegué al 10, ¿qué viene por debajo de lo que había visto? Pues ya sé que la vía extrínseca maneja el 7, y por debajo del 7, pues no está el 6, porque sabemos que no existe el 6. Y entonces, ¿cuál es el que está por debajo? El 5. El factor de coagulación 5 se activa al igual que el 8 por la trombina. Entonces, la trombina va a convertir el factor de coagulación 5, el factor de coagulación 5 activado, y ese factor de coagulación 5 activado se va a asociar con el factor de coagulación 10 activado, y por la presencia también de calcio, vamos a tener la formación del activador de la protrombina. Y cuando se da esa formación del activador de la protrombina, este activador de la protrombina va a permitir el paso de protrombina a trombina. Entonces aquí la protrombina se va a convertir en trombina porque se va a fragmentar, y este proceso también se va a dar por la presencia de fosfolípidos de plaquetas y de calcio. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Eh, y finalmente, ya con la trombina, pues se podrá convertir el fibrinógeno en fibrina, y digamos que así es que se irá desarrollando este proceso de la cascada de la coagulación. Y bien, esto sería todo y espero les haya gustado.